partes podríamos encontrar eso, la apertura, la entrada a esa agenda ministerial del poderoso siervo del Señor. El tema sobresaliente del libro, es muy probable que ustedes que han ido estudiando con el pastor Noel, él les haya compartido que el tema es el Evangelio del siervo del Señor. ¿Y por qué se le denomina el Evangelio del siervo del Señor? Porque Marcos nos va mostrando esa agenda del Señor. Acaba de hacer una cosa y ya viene otra cosa. Acaba de hacer esa cosa y ya corre a hacer otra cosa. Y en todo va mostrando el Señor que Él hace la voluntad del Padre. Vino no a hacer su voluntad. De hecho, el tema, en nuestro estudio, nosotros tuvimos un estudio de unos 5 años que se denominó avance bíblico. Tenía nivel 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez con la Biblia, cada vez leyendo la Biblia y estudiando y analizando la Biblia. El tema en ese estudio del avance bíblico del Evangelio de Marcos es el Evangelio del poderoso siervo. Y el versículo clave de Marcos es Marcos 10:45, que seguro ustedes lo han oído, hasta lo saben de memoria, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el versículo clave de todo el libro, porque va mostrando al Señor Jesucristo como ese siervo, poderoso siervo del Señor. Es siervo porque hace la voluntad de otro, que es el Padre. Pero es poderoso porque si se le enfrentó a la enfermedad, no le ganó. Si se enfrentó a Satanás, lo derrotó. Si se enfrentó a las fuerzas de la naturaleza, las sometió. Incluso, pues, todos los evangelios dejan ver que entregó su vida y después la volvió a tomar. Derrotó todo aquello que se le puso por delante. Entonces, es así como nosotros vemos y como nosotros debemos considerar el Evangelio de Marcos. Bueno, alguna cosa también que es importante decir es que si bien es cierto Marcos figura como autor, sin embargo, ¿Marcos era apóstol? Marcos sería considerado como un apóstol y por lo tanto uno diría, por ser apóstol necesariamente tiene que ser autor de alguno de los evangelios. Y la verdad es que Marcos no es considerado apóstol, no fue apóstol, pero sí es encontrado en el libro de los Hechos como el sobrino de Bernabé, que fueron compañeros de Pablo en el primer viaje misionero. Y Juan Marcos, sobrino de Bernabé, fue por el que hasta hubo cierta diferencia entre Pablo y Bernabé. Iniciaron juntos, pero al iniciar el segundo viaje misionero, Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos consigo, y Pablo dijo no, porque Juan Marcos inició el viaje misionero y no lo terminó. Entonces Pablo no quiso, pero después ya volvieron otra vez y ya Pablo llegó a decir de que Marcos le era útil también para el ministerio. Ese Juan Marcos es el que se cree que escribe el Evangelio, y él lo recibe de Pedro. Pedro lo dictó, y Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, fue el que copia todo el contenido del mensaje del Evangelio de Marcos. Todos detallitos como para tener idea de algo que quizás sea importante tener en cuenta. Bueno, entonces preparativos para la agenda ministerial del poderoso siervo, para que desde el punto de vista o desde el mismo principio estemos conscientes de la particular gloria del siervo y la naturaleza de su singular obra. Que nos demos cuenta que miremos, era siervo, pero no era un siervo
de aquellos siervos que dan lástima, que dan pesar, de aquellos siervos que les queda grande la tarea. No es que era el poderoso siervo del Señor y su ministerio es un ministerio glorioso, pero también poder ver desde el principio aquí que él sabía y debemos mirar contra quién se enfrentaba, contra quién era que él tendría que enfrentarse en el desarrollo de ese ministerio. De manera que entonces vamos a estar considerando esas dos partes que podemos reconocer en estos versículos. Lo uno es el bautismo, y lo otro pues está ahí la tentación. El propósito pues entonces es que nos demos cuenta de que no es con espada ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu, porque la naturaleza de la batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Eso fue lo que el Señor miró y es lo que también nosotros debemos estar conscientes. La lucha espiritual de un cristiano, de un creyente, no es necesariamente contra hombres. Más bien tenemos que aprender a ver que la lucha es contra las fuerzas de las tinieblas. Lo que en síntesis, con respecto a nuestro texto, podemos adelantar es que se trata primero de la consagración del poderoso siervo a la orden de los intereses espirituales del reino de Dios, y segundo, la temprana presentación en cuanto al franco antagonismo entre el príncipe de las tinieblas y el poderoso siervo. El príncipe de las tinieblas, con su propósito siempre, Cristo dijo de Satanás que él había venido a hurtar, a matar y a destruir. Y ese es el propósito suyo, pero ahí viene Cristo a luchar en contra de él. Y como poderoso siervo, lo enfrenta de una, de otra manera, con poder, de tal manera que siempre el siervo sale ganancioso. Entonces vamos a mirar en ese orden de ideas la primera parte, que consta de 3 puntos. Es decir, el bautismo del Señor, versículos 9 al 11. Lo primero, pues su bautismo. Dice el versículo 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué podemos decir? Que como uno más de la multitud de ciudadanos conscientes de su estado espiritual arruinado para con Dios, pero Cristo sin serlo, Jesús, el Hijo de Dios, vino a Juan para ser bautizado. Podríamos decir que también el poderoso siervo del Señor hizo su arribo ante Juan el Bautista para recibir de él su bautismo, pero no como convicto pecador, sino más bien como ejemplo de su sumisión y acato a todas las demandas divinas. Cristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirlas. Él vino a ser el Salvador, pero no sin tener en cuenta la ley de Dios, la voluntad de Dios, y Dios ordenó que la manera y la forma como este siervo, este Salvador, debería ingresar y darse a conocer mediante el salir a que Juan, el Elías, que se había dicho venía a ser el precursor de ese Salvador, iba a practicar el bautismo, y era en el bautismo donde iba a demostrar quién era realmente el Salvador. De tal forma que el único que iba a poder anunciar con certeza la venida, porque recuerden de que antes de que eso sucediera hubieron 400 años que no había mensaje del cielo. La gente esperaban, los pecadores esperaban la venida del Salvador, y seguramente que como toda humanidad mentirosa y oportunista, seguro se habían presentado algunos diciendo que estaba. Ahorita en estos tiempos, ¿cuántas veces hemos escuchado? O algunos que prometen tal día vendrá y no viene, porque no es cuando los hombres digan, o unos que se postulan: yo soy y síganme, y no es cierto.
Seguro que en ese tiempo también. Por lo tanto, el Señor a su pueblo les dijo que no vendría sin que antes viniera Elías. Y Elías era Juan el Bautista, que iba a llamar a los pecadores a que reconocieran su miseria, su culpabilidad, y que en reconocimiento de eso se tendrían que hacer bautizar. Y el Señor vino como uno de la multitud, no para quitar pecados, sino para desde ahí mostrarse al mundo y que Juan pudiera cumplir su ministerio de decir lo que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que vemos al Señor, el poderoso siervo, que cumple eso. Él, su bautismo, haciéndose bautizar. Y recordamos que como que regatearon. Juan al principio le decía: no, ¿cómo es posible? Usted viene a que yo lo bautice, más bien usted tiene que bautizarme a mí. Pero él le dijo: no, es necesario que así se haga para que se haga o se cumpla toda justicia. Es decir, no venía él a hacer, desde el principio dio a conocer que Cristo no venía a hacer su propia voluntad, sino que venía como embajador del Padre, y un embajador no puede hacer una cosa diferente a lo que el presidente de esa nación aprueba, o lo que la constitución de esa nación pueda aprobar. Entonces, la primera parte es su bautismo, pero junto al bautismo está lo concerniente en el versículo 10 a su ungimiento con el Espíritu Santo, porque dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. A diferencia de todos los demás que vinieron al Jordán para ser bautizados por Juan, Jesús, al ser bautizados, hubo algo diferente, sucedió algo extraordinario cuando el Señor fue bautizado, pues obró una señal celestial que fue visible, abriéndose el cielo en presencia de Juan y dejándose ver al Espíritu Santo descender sobre él y posarse sobre su cabeza como paloma, siendo así convertido en recipiente bendito del Espíritu Santo del Señor. En virtud de dicho ungimiento, entonces, poder contar con el poder y la gracia necesaria para cumplir la misión encomendada en favor del mundo de los elegidos. Los reyes en Israel eran ungidos, los profetas eran ungidos para su ministerio. Cristo aquí está siendo ungido con el Espíritu Santo para poder cumplir el ministerio, revelar al Padre y con poder celestial declarar al mundo que Él venía a dar solución al problema del pecado, que venía a enfrentar las fuerzas de las tinieblas y a derrotarlas. Él fue hecho por Dios, el Padre, el único y soberano Rey de nuestra salvación. Eso es lo que quería decir. Los reyes eran ungidos para gobernar, regir a una nación. Cristo fue ungido por el Padre para ser el Rey espiritual de todo aquel que, habiendo estado muerto y en la esclavitud del pecado, por la obra del Señor, por la obra de Dios a través de su Espíritu, recibe vida para vivir enteramente entregado a hacer la voluntad del Señor. De lo que hablábamos en la clase dominical, aquel que no vive para sí, vivía, estaba, pero el que viene al encuentro del Señor y rinde su vida, ya no vive esa criatura para agradarse ni para agradar al mundo, sino para servir al Señor. Y eso es lo que implicaba y lo que quería enseñar ese ungimiento del Señor con el Espíritu Santo para venir a iluminarnos y darnos vida y para venir a constituirse en el Rey de todo creyente, de toda congregación y de todo individuo que rinde su vida al Señor.
Solo Cristo entonces de tal manera cuenta con la aprobación divina para la salvación del mundo pecador. A nadie más se le ha conferido por parte de Dios esa facultad. ¿Entendemos que eso quedaba implicado ahí? Si Él es el Rey de la salvación, no se puede esperar que otro nos salve. Ni nosotros, ni algún gran hombre. Solo Cristo fue nombrado y postulado y dotado por el Padre con esa facultad de que Él sea el que pueda salvar, el que pueda perdonar a los culpables. Podemos relacionar todo este acontecimiento con el propósito del Señor de testificarle a todo el mundo su fiel cumplimiento de sus promesas con respecto a la redención de los pecadores mediante el protagonismo del Señor Jesucristo. A partir de este momento, la recta final de la obra redentora entraba en acción. ¿Por qué hablo de la recta final? Porque la cuestión es de que se venía hablando. Dios había hablado y se había dado a conocer a los pecadores a través del tiempo la historia sagrada, los sacrificios, los profetas, todas las cosas que se había propuesto para que los pecadores pudiesen tener comunión con el Señor. Eso era hablando con respecto a Cristo. Cristo era el verdadero Cordero de Dios. Cristo era el verdadero sacrificio para que los pecadores, creyendo en Él, pudiésemos tener comunión y vida eterna. Pero ahora ya Cristo está y entra en la recta final. Ya viene a dar su vida para que todo aquel que crea en Él pues tenga comunión con el Señor, tenga vida eterna. Bueno, pero este pasaje nos deja ver una tercera cosa. Hay una tercera cosa de ver. Y es que no solamente Él fue a Juan a ser bautizado como cualquiera de los demás. No solamente Él se pudo en el momento observar que vino sobre Él el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hay de singular importancia en el bautismo? Que es la primera parte de la preparación, podríamos decir, para la agenda del poderoso siervo. Está la voz, el testimonio del Padre, versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estamos hablando de su bautismo, de su ungimiento y ahora de su sobrenatural reconocimiento. El Padre está hablando, está declarando. Fue visto al Señor ir al Jordán. Fue visto el Espíritu Santo descender de Él, pero también se oyó una voz del cielo que habla del que está en la tierra y se dirige a Él diciendo: tú eres mi Hijo amado. ¿Se estaría refiriendo a Juan? No era de Juan, era a aquel sobre el que había descendido el Espíritu Santo. A Él, al Hijo del Padre, el unigénito del Padre, fue que Él hizo conocer a Juan y a todos los que podrían estar ahí que Él era el Hijo. Y a nosotros que leemos y que tenemos el testimonio de las Escrituras, no podemos ver simplemente en el Señor lo que vieron muchos, que era el hijo de José, que era el hijo de María, que era de buen comportamiento, que era una buena persona y que hasta un buen ejemplo de vida. No, ¿a quién tenemos que ver? Tenemos que ver a Dios en Cristo. Él es Dios, porque es el Hijo de Dios, y solo a Él el Padre le dice: tú eres mi Hijo. Nosotros por la fe llegamos a ser hijos, pero no hijos en la misma medida de su Hijo unigénito. Nosotros somos hijos por adopción, somos adoptados hijos por la fe en Cristo, pero Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice Juan en los primeros versículos. Como podemos ver,
No solo el cielo dejó ver algo único sobre la humanidad del bendito Hijo de Dios, sino que también desde el mismo cielo vino aquella elocuente voz divina que de manera franca y espontánea pone en evidencia la relación existente entre el cielo y la tierra, es decir, entre el personaje sobre quien se vio descender el Espíritu en forma corporal como paloma y el ser que hace oír su voz desde el mismo cielo, su magnífica voz. Era el mismo Padre que desde el cielo, el trono de gloria, acompañaba la ceremonia del bautismo y ungimiento de nuestro bendito Redentor. Es el Padre que vocifera su posición de Padre diciendo de Él que Él es su Hijo. Él o con quien tiene complacencia. Porque eso dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Podemos decir que Dios Padre está declarando al mundo la gratitud y contentamiento que tiene para con la persona de su Hijo. ¿Por qué? Por un lado, porque Él es el que viene a redimirnos. Viene a redimirnos de toda iniquidad, de toda muerte, de las consecuencias del pecado. Pero Él es el que viene a retar y a derrotar, a enfrentar al enemigo y a derrotarlo. Al enemigo de Dios, al enemigo del pueblo de Dios. Debemos pensar que es por lo que es y por lo que ha venido a cumplir. Él es el unigénito y pese a su gran posición tuvo a bien venir a asumir el costo de la redención de sus escogidos. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta que el pasaje nos va hablando de la apertura, del inicio, de la preparación, de la entrada del poderoso siervo y la grande agenda que tiene que hace juicio al tema, el evangelio del poderoso siervo, cuyo versículo lo resume todo diciendo el Señor: yo no vine para ser servido, sino que vine a servir y a entregar mi vida en rescate por muchos. Y es importante tener en cuenta, si bien es cierto, muchos iban a oír de Él, muchos le iban a ver, y es más, muchos iban a disfrutar de los milagros físicos, materiales que Él iba a hacer. No todos los que comieron pan fueron salvos, ni todos los que recibieron alguna clase de sanidad fueron realmente salvos. Iban a beneficiarse de alguna manera, pero no a beneficiarse como los creyentes se benefician, que reciben el perdón y la salvación. Muchas cosas puede beneficiarse una familia por el ejemplo, por el testimonio y por el cambio de vida que Dios haga en un papá, en una mamá. Sin embargo, puede ser que en ese hogar, en esa familia, no todos vayan a ser perdonados y salvados. Puede ser que algunos, viendo ese testimonio, hasta lleguen a decir lo que dijeron del Señor, que era endemoniado. O algunos puedan decir: este es el loco. Él es se la pasaba por el papás que a veces los domingos no están en casa, viven malgastando su dinero y haciendo de las suyas fuera. Y de repente alguien les predica el evangelio y creen y Dios transforma su vida y algunos pueden decir: eso es lo que pasó porque se enlocó, se enloqueció, algo pasó con él, pero no ven la obra de Dios. Y puede ser que algunos de esos que piensan y hablan mal puedan llegar a la final de sus días sin reconocer a aquel que transformó la vida de su papá, de su mamá, de su hermano. Se benefició de alguna manera porque ese padre ya no llegó a golpear, ya no se tiró el dinero, pero no se benefician espiritualmente. Y así puede suceder en el caso del ministerio del poderoso siervo. Muchos lo vieron, muchos lo oyeron y muchos se beneficiaron, pero debemos tener felicidad y verdadero gozo y regocijo y demostrar que sí nos hemos beneficiado porque vivimos para Él. Meditamos en su ley,
nos entregamos a hacer su voluntad y nos afanamos por la extensión del reino. Nos comprometemos con eso. Esta es la primera parte de esa introducción, de esa apertura de la apretada agenda del poderoso siervo. Y nos muestra la gloria del Señor. Cómo ese ministerio no es que Cristo es un aparecido, no es uno más. Aquí hay algo especial. El bautismo con el Espíritu Santo y esa voz que pudieron oír y pudieron entender que el Padre del cielo estaba diciendo: ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Y qué viene luego? Inmediatamente es la consecuencia del título, el Evangelio del poderoso siervo. ¿Qué viene? A la tentación. La segunda parte, entonces, de nuestra exposición es la tentación, los preparativos para enfrentar al adversario. Dice, versículos 12 y 13, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bien, vemos la ubicación del campo de batalla. ¿A dónde fue impulsado por el Espíritu? Dice que al desierto, un lugar. Esa ubicación del campo de batalla, su particular escenario, el desierto, para la guerra espiritual. Existe un lugar apropiado, y quién mejor que el mismo poderoso siervo para hallarlo. En el desierto se aprecia mejor la grandeza del poder de Dios y la ferocidad del adversario. El adversario no solo del siervo, sino de sus escogidos. Cual la tierra en su principio, desordenada y vacía, poco atractiva, sin la sobrenatural intervención divina, así llegó a verse el mundo por causa del pecado y la destructiva intervención del enemigo antes de la puesta en marcha del ministerio del poderoso siervo, el cual, según la promesa divina, restauraría todas las cosas e iluminaría el mundo con su irresistible verdad. El desierto no es un campo de vida. Es un campo real, pero no es un lugar de vida. Y así vino a quedar el mundo, por causa de la entrada del pecado. De hecho, en Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, hablando del nacimiento del Señor Jesucristo y de la venida del Señor Jesucristo. Eso era nuestro mundo, eso era nuestro universo, y esa es la vida de cualquier persona sin Cristo. Un desierto no produce nada bueno, no produce vida, sino todo lo contrario. Lo que produce no es para halagar, para sentirnos bien, sino al contrario, para sentirnos mal. El mundo, cuando Dios no ha obrado. Pero las cosas cambian, donde viene Dios, donde gobierna Dios, donde dirige Dios. Y aquí, el mundo en un desierto, pero el Señor había venido a ponerlo a producir, a iluminarlo, a llenarlo de vida. Se nos comunica el hecho de que el Señor fue impulsado por el mismo Espíritu al desierto, donde tuvo que soportar una continua presión de tentación por parte del mismo diablo. El poderoso siervo, a sabiendas de la misión que le fue encomendada, que le era la de enfrentar al adversario en su campo, se apresura cual David ante Goliat a salir a su encuentro. No le huye, no se esconde, sino que ante todo sale pronto a combatirlo. Hemos leído la historia de David y Goliat, ¿cierto? Goliat como que detenía las cosas, mirándolo, despreciándolo y diciéndole cosas. David corre a la línea de batalla, no le teme, no le huye, no se esconde, sino que va y lo enfrenta. Mire, aquí el Señor está iniciando su ministerio y sale, él sabe contra quién es la lucha, la batalla, y sale a resistirlo, a combatirlo.
sabiendo con qué se cuenta y con quién es la contienda, lo mejor es no dilatar el deber, sino cobrar valor y salir a la línea de batalla. ¿Usted sabe contra quién es la lucha suya? Bueno, uno dirá sí, contra el patrón, porque es que me mira mal y no me quiere y me pone tareas. Pero al final, ¿quién puede estar detrás de eso? ¿Quién será el que busca que nuestros días, que nuestra vida no sea una vida que realmente fluya? Bueno, pues el enemigo de las almas, busca echar a pique toda cosa buena. Pero nosotros a sabiendas no debemos añadir combustible. Si de pronto está usando al patrono para que nos mire mal y nos haga la vida imposible, lo que debemos es doblar rodilla y poner a esa criatura, a ese vecino, o a ese hijo, o a esa esposa, delante del Señor y rogar: Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Señor, te pido por fulano, que me ayude, para poder delante de Él poner en evidencia el poder del Evangelio, que transforma y que es capaz de perdonar y que es capaz de que hagamos bien al que nos mira mal y al que piensa mal y el que nos hace mal. ¿No ese es el deber de los cristianos? Romanos capítulo 12, capítulo 13, ahí nos va mostrando los deberes de los cristianos. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. El mandamiento. Bueno, el Señor desde muy temprano mostró con quién era la lucha, y valiéndose de su poder con el cual fue investido, le resiste para darle a entender con quién se está metiendo. Es característico del enemigo publicar que es invencible, que cuenta con suficiente poder para mantener su reino intacto. Pero el poderoso siervo le enfrenta no con la convicción de que su retador lo puede todo, sino con la convicción de que es un retador derrotable. El Señor lo enfrenta. Satanás aparenta de que Él lo mantiene todo, que lo gobierna todo. Fue tan capaz de que en la tentación le dijo al Señor: mire, todos estos reinos son míos y yo se los puedo dar con una sola condición. ¿Y quién era el verdadero dueño de todo? ¿Él o Cristo? Pero la imagen que vendió, la propaganda, era que Él era el dueño. Así es siempre Él, mentiroso, embustero, se cree. Pero Cristo fue a tratar con Él con el poder y la sabiduría que tenía. Todo depende del Señor, todo depende de Él. Y así nosotros tenemos que armarnos porque eso sí, no debemos creer que Satanás no existe ni que esté interesado en nosotros. Existe y tiene su plan destructivo, pero no debemos ir a Él con esa angustia, con ese pesar, ir a Él derrotados. No, debemos revestirnos del poder y la gracia del Señor. El Señor no menoscaba el poder y la intriga de Satanás, pero tampoco teme y huye de él, sino que con decisión le enfrenta. Ese es el modelo acertado con que se ha de trazar eficazmente el creyente para medírsele al adversario, no menoscabando su ingrata figura, pero nunca agigantando desproporcionalmente su supuesta indestructibilidad. Él verdaderamente, o el que de verdad es invencible, además de invisible, pero que se hace visible con su poder, es Dios. Pero Satanás no es invencible, él ya fue derrotado. Y en el Señor tenemos el poder para poder hacerle frente y no quedar avergonzados. Y a Él, al Señor, sí debemos temerle. Y le debe temer todo individuo. A Satanás hay que respetarle, pero jamás llegar a cometer el craso error de endiosarle o de agigantarle y de tratarle como con más respeto y más miedo, que el temor y la reverencia
y el estar conscientes de quién, delante de quién estamos, que es el Señor, que lo sabe todo y que lo conoce todo. El Salmo 139 nos habla de esa omnisciencia y esa omnipresencia del Señor. Y Hebreos 4:3 nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Él, al Señor, sí debemos temer. De eso sí debemos estar siempre pendientes. Bueno, en segunda instancia de esta segunda parte, debemos considerar también la admirable resistencia que hace el Señor al enemigo. El Espíritu le impulsa al desierto, que es el lugar, y allí en el desierto dice que fue tentado por el diablo, pero dice que estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Al hablar de esa admirable resistencia, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que el Señor había podido acabar con el drama en un solo instante, de un solo golpe, pero de manera soberana trata con mucha paciencia a su adversario, tal vez para cebarle y motivarle a seguir en su oposición, desde la cual poner en evidencia su singular poder y sabiduría, pues por el protagonismo del mismo diablo, Dios ha revelado grandes lecciones y enseñanzas para que su pueblo le llegue a conocer mejor, tanto al Señor como también pueda conocer al adversario y su prontuario destructivo. Por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que Satanás ayude en el programa de Dios? Y sí, si tenemos en cuenta el caso de Job, el protagonismo del diablo en el caso de Job, podemos llegar a comprender mucho de la intriga del enemigo en contra de los mejores siervos del Señor. Él no los ignora y tampoco ahorra esfuerzo alguno para arruinarlos sin causa. Pero por la misma razón podemos llegar a comprender que Dios de manera soberana puede permitir que hasta los mismos justos lleguen a sufrir grandes calamidades sin que tales pruebas tengan como objetivo exhibir la operación de la justicia divina. En otras palabras, no siempre que los siervos de Dios sufren es únicamente por causa de pecados que ellos hayan cometido. Porque en el caso de Job, Job sufría. Y sufrió porque Dios permitió que Satanás lo arruinara, y él no desaprovechó la oportunidad, pero no sufría Job porque había cometido pecados y que Dios estaba cobrando o estaba castigándolo por su pecado, como los amigos de Job le trataron de decir. Pero Satanás no desaprovechó la oportunidad. Y el libro de Job empieza diciendo que había un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que era Job, pero sufrió. Así es de que, ¿quién ayudó para que se pusiera eso en alto? Pues el mismo enemigo, instrumento en las manos del Señor para mostrar de lo que es capaz Él, pero lo que puede permitir Dios. Y así podemos conocer, porque Job no sufrió por causa de algún pecado cometido, pero tampoco sufrió el justo Job porque Dios no hubiera podido evitar la agresión del enemigo, sino porque el Todopoderoso le concedió autoridad a Satanás para que lo probara, reservándose el derecho de preservarle por lo menos la vida. Todo esto, de vital importancia para la vida del creyente, lo llegamos a entender a partir del malicioso protagonismo del diablo en su brutal arremetida contra tan ilustre siervo, a partir del permiso que obtuvo de parte de nuestro soberano Señor. La operación del diablo en contra de la causa divina contribuye a abrir el espacio para que en todo Dios muestre su divina gracia y su autoridad. Todo está bajo el control de Dios. Dios es soberano y Él se vale aún
del mismo diablo para llevar a cabo sus planes, sus proyectos. Así es de que por eso podemos hablar de la paciencia del Señor. El Señor había podido acabar con el enemigo de entrada, pero no. Satanás iba impulsando a los escribas, a los fariseos, a la gente que hablaba mal, que perseguía, y en todo se enfrentaba el Señor. A eso, se enfrentaba a la enfermedad y ganaba el Señor, el poderoso siervo. Se enfrentaba al diablo, ganaba el Señor. Se enfrentaba a la muerte, en fin, en todo. De tal manera de que vemos cómo el Señor es sabio y poderoso. Ahora bien, hemos de concluir nuestra disertación subrayando unas cuantas verdades, como por ejemplo la siguiente. Primero, que para la consolidación de un verdadero ministro y ministerio, no se ha de proceder autopostulándose o imponiéndose sobre el tal o en la tal, como si tal cosa fuese de índole puramente terrenal y humana. Se dan cuenta que el ministerio del Señor no fue que el Señor tomó la voluntad de Él venir a hacer lo que quisiera, sino que fue el Padre que lo convocó y lo puso, y después de que Él está aquí, está diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es un ministro y es un ministerio, y es nombrado, es reconocido, es dado por Dios. No se lo impuso. Claro, Él era Dios. Así también en toda su iglesia. Nadie tiene que estar porque digo yo quiero ser. Si es un ministro, tiene que ser realmente escogido por Dios y dotado por Dios, capacitado por Él. Tampoco tal cosa ha de siquiera pensarse que a dicha instancia se puede llegar contando con solo habilidades naturales. Eso en cuanto al ministro: elocuencia, popularidad, títulos y logros reconocidos y otorgados por los falibles hombres y nada más. Todo verdadero ministro y ministerio tiene que ser dado por Dios y totalmente dotado por Él, porque de lo contrario se deshonra a Dios y se defrauda flagrantemente a todos los que ingenuamente acepten sus propuestas o sus supuestas revelaciones. De eso hay mucho en esta vida, en este mundo. Individuos que se creen ser escogidos por Dios y mandados por Dios, y pobre gente que van tras de ellos porque no en verdad conocen a Dios, no sirven a Dios, no temen a Dios, no están dentro de los principios del reino de Dios. Y el Señor dijo: el ciego que sigue al ciego, o el que guía al ciego, pues ambos caerán. Debemos entender que las cosas de Dios, Él es totalmente el soberano, y Él es el que quita reyes y el que debe poner reyes. También es importante tener en cuenta que un verdadero ministro y ministerio es uno que constantemente vive consciente de contra quién es su militancia. Un verdadero ministro y un verdadero ministerio debe saber quién es en verdad el enemigo. El Señor supo desde el principio contra quién era su ministerio, contra quién era su trabajo, su esfuerzo, a quién venía a enfrentar, a encarar y a vencer, porque en Él, en el Señor Jesucristo, pues no hubo fracaso, y enfrentó todo: el poder de la muerte, el poder de la enfermedad, el poder de la naturaleza, el poder de Satanás, y los derrotó. Él es el vencedor. También es importante tener en cuenta que un verdadero ministro y ministerio es uno que entonces vive constantemente consciente de esas realidades. Quiere decir eso, que no se ignora al enemigo, pero que también al mismo tiempo, en virtud de su estrategia, jamás le enfrentará con liviandad, dando ocasión para la derrota. Un verdadero ministro y ministerio enfrentará decididamente al enemigo, cual lo hiciera David contra Goliat, con valor y tenacidad para no permitirle al adversario volver a levantar su cabeza.
David no era que ignoraba la capacidad de Goliat. Por eso buscó piedras, pero no cualquier piedra. Y seguro que le echó una última mirada a la onda, a ver qué tal de pronto se le rompiera por ahí ensayando a tirarle. Le ganaba y le quitaba la cabeza. Pero después de eso lo encaró, corrió, lo encaró, y después de que le dio el golpe, no quedó tranquilo con eso. David se aseguró de que le había dado realmente un golpe de muerte, pero con todo y eso se aseguró de quitarle la espada y cortarle la cabeza. ¿Para qué? Para que no se volviera a levantar. Y el Señor nos da a entender de que Él venía con todo el poder para encararlo y no solamente dejarlo herido, sino derrotarlo. Y el pueblo del Señor y el ministro que trabaja debe saber con quién pelea, con quién es la lucha y de qué le toca que proveerse para poderlo encarar y no resultar avergonzado, derrotado. Ni David ni el pueblo del Señor tuvieron que huir, sino que tuvieron que celebrar la victoria. Que nos concienticemos como Cristo o el poderoso siervo del Señor, que este fue debidamente postulado por el mismo Padre Celestial y eficazmente dotado por Él con el sobrenatural poder del Espíritu Santo. Y eso tiene que tener un verdadero ministro, una verdadera iglesia del Señor. Tiene que ser llamada por Dios y asistida por el Señor. Y estando lleno del Espíritu, el poderoso siervo fue conducido al campo de batalla, el lóbrego desierto, a encarar al mismo príncipe de las tinieblas con la penetrante espada de la palabra de Dios, arma espiritual bien blandida por el poderoso siervo, de tal manera que el adversario tuvo que huir. Esa fue la manera como el Señor encaró al enemigo. Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo le respondió el Señor? No, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue tentado por el diablo, pero él respondió con la palabra del Señor. Somos tentados, pero debemos tener el conocimiento y saber usar la palabra del Señor para poderlo encarar y encararlo de tal manera de que tenga que huir. Así es de que no se puede pretender llevar adelante un ministerio y llevar victoriosa la vida de la piedad si no hacemos lo que el Salmo 1 nos dice, y el versículo 2. Si de pronto, antes que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, a la oración, a los medios de la gracia, nosotros no nos perdemos noticias, no nos perdemos mundial, no nos perdemos Tour de Francia y cuantas cosas, pero a la palabra del Señor no le dedicamos el tiempo suficiente, a la oración no le dedicamos el tiempo suficiente, no estamos preparados para encarar al enemigo, porque si bien es cierto, Cristo lo enfrentó y lo derrotó, nosotros estamos en esa deber de, en el poder y la sabiduría del Señor, enfrentarlo y enfrentarlo con valentía, con lo que Él nos ha dado para poder que no caigamos, sino que podamos decir: no haría tal cosa y pecaría contra el Señor. De manera que tenemos que concluir diciendo que los verdaderos ministros y ministerios se caracterizarán por andar a la luz y el poder del Espíritu, sabiendo siempre trazar con toda eficacia la palabra de Dios. Pero también terminaremos afirmando que todo verdadero cristiano es uno que forma parte del selecto grupo de sacerdotes y de gente santa, redimida por Dios para gloria suya y testimonio al mundo, iluminados por el Espíritu y dotados de la sabiduría de su palabra, combatientes activos contra el mundo, el diablo y la carne, a donde quiera vayan, y en todo lo que realicen, ya sea desde su posición de padres, esposos, ciudadanos, patronos u obreros, teniendo siempre como meta la gloria de Dios y la extensión de su reino.
El llamado es a que usted, en virtud de la gracia de Dios en Cristo, considere su protagónico papel, entregándose de lleno a procurar la extensión de su reino y la obtención de la aplastante derrota de Satanás y su célebre reino de las tinieblas. Esto es lo que nosotros podemos ver que el Señor se proponía, se proyectaba a presentar desde el mismo inicio de su ministerio, para que nosotros, entendiéndolo, podamos medirnos, para que nosotros podamos reconocer lo que el Señor vino a hacer y lo que Él nos manda, porque somos llamados a continuar con la extensión del reino, de su mensaje, de su verdad. Pero Él nos ofrece ayuda, Él nos ofrece estar. A la final dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Oremos al Señor. Te agradecemos, amado Padre, por este tiempo que